Vamos a ver un poco el tema de la interfaz y comentar algunas cositas, algunos truquitos, un poco en base a la experiencia y ver también un poco el menú de preferencias, ¿no? Para comentar un poco las cosas más habituales. Después, en la segunda parte de la sesión, tenéis unos enlaces para que descarguéis un pequeño archivo, ya que vamos a hacer, para poner un poco en práctica, para que veáis un poco la interfaz nueva en funcionamiento, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, para conseguir, como se decía en la descripción y el título de la sesión en la que estamos, pues generar un render un poco realista. Bueno, realista siempre es una palabra que tiene una extensión amplia, ¿no? Pero bueno, conseguir un render de bastante buena calidad. Os van a poner los enlaces seguramente en la sección de preguntas y bueno, pues es un archivo pequeñito. Si no los ponen, me lo decís y lo pongo yo, ¿eh? No hay ningún problema, que los tengo aquí preparados. Están en el panel de chat. En el panel del chat, vale, pues perfecto. Ahí en el chat Sí. lo tenéis. Si alguien tiene algún problema, que lo diga en la sección de preguntas y ya os echan una mano por ahí, sin problema. Bueno, entonces, los que ya conocéis un poco el tema de Twinmotion, sabéis que hace cosa de un mes y pico, más o menos, algo más, cambió la interfaz por completo. Siempre que se hacen estos cambios en un programa tan difundido a nivel mundial, siempre estos cambios suelen ser para mejor, ¿no? Porque evidentemente cambiar toda la forma en la que los usuarios ven las distintas partes de un programa, pues es un riesgo, pero suele estar muy estudiado, ¿no? En este caso yo creo que ha sido claramente para mejor. Desde luego el número de clics que tenemos que hacer para conseguir lo mismo que antes es muchísimo menor, muchísimo menor. Y es verdad que mantiene un poco una estructura semejante en grandes rasgos, ¿no? Bueno, como veis yo tengo aquí la última versión, Twinmotion 2023.1.1, que es la que está activa, por así decirlo, a día de hoy. Y principalmente está dividida, yo diría que en cinco partes. Por un lado tenemos el menú superior, en la que controlamos básicamente el gizmo o los ejes de coordenadas. Tenemos la zona de la librería o biblioteca de elementos, la zona de trabajo o el viewport. Después también tenemos la zona de la lista de elementos y la sección de propiedades. Y en la parte inferior tenemos el menú de principalmente importación, materiales, medios y exportación. Antes os acordáis que había una barra en la parte inferior que era muy amplia o que se comía gran parte de la interfaz, de la zona de trabajo, y eso pues reducía un poco el espacio de trabajo, ¿no? En la zona de lo que se llama el viewport. Ahora, como veis, es mucho más pequeño, se puede desplegar, como veremos después, pero bueno, esto así más o menos a grosso modo es un poco en lo que queda la interfaz. Sigue manteniendo una cosa muy buena, que es que lo que hay aquí es lo que veis, es decir, no hay ventanas que surjan por debajo ni por encima, sigue siendo una única pantalla y que tenemos además cierto grado de configuración, ¿eh? La parte de lo que son las preferencias del programa, antes de meternos un poco en lo que es la interfaz y los menús, etcétera, sigue estando en el mismo sitio, en los tres menús superiores. Bueno, hay que decir que yo tengo la interfaz maximizada. Fijaos que tengo una barra de color blanco en la parte superior. Aquí arriba tenemos una flechita que nos convierte la interfaz en una interfaz maximizada, ¿vale? Como decía, la zona de preferencias la tenemos igualmente en el menú editar. Ya sabéis que tenemos casi siempre, los que somos
usuarios de habla hispana o españoles o de LATAM tenemos que cambiar el idioma de Twinmotion, por lo cual lo que tenemos que hacer siempre por norma general es venir a preferencias y en apariencia seleccionar el idioma. Hay una novedad interesante que es la escala de la interfaz, como veis, por defecto, si no me equivoco, porque esto ya lo cambié varias veces, pero creo que viene la interfaz a una escala del 100%, que es lo que estáis viendo ahora mismo en mi pantalla, pero si tenéis un buen monitor y también buena vista, que también hace falta, podéis ponerla un poquito más pequeña y entonces tenemos un poquito más de espacio de trabajo. A mí estos menús, pues bueno, son bastante intuitivos y un poco ya también los puedes visualizar correctamente, pero yo generalmente trabajo siempre con la escala a el 100%. Esto ya es una cuestión personal de cada uno y es interesante que cada uno pueda jugar un poco con estas zonas, ¿no? Con esta opción de la apariencia. Influye, por supuesto, además de la vista de cada uno personal, influye mucho también el monitor que tengáis, ¿no? Después otra cosa muy importante es la zona o la opción de calidad. Siempre lo comentamos en todos los cursos que el programa cuando se instala genera hace un análisis de los componentes que hay en el equipo para hacer una configuración de lo que es la calidad del programa. Simplemente por comentarlo un poco, si tenéis una calidad media, alta o ultra, el trabajo puede ser, entre comillas, más o menos correcto. Si el programa por defecto os pone una calidad baja, eso simplemente quiere decir que va a ir fluido en esa calidad. Pero realmente en calidad baja, trabajar dentro de Twinmotion se hace un poco complicado. Cualquier usuario que tenga calidad baja puede configurar la calidad media sin ningún problema. Lo que pasará es que el programa va a ir un poquito más lento. Como generalmente la lentitud se demuestra en el movimiento de la cámara y tenemos varias velocidades de cámara, podemos ir un poquito más rápido con la cámara y ya está, tampoco hay mayor problema. La forma más fácil de cambiar la configuración es pulsar en el menú que tenéis en la izquierda y como veis vamos cambiando las características de una a otra. Vale, yo aquí en este caso tengo ultra, pero bueno, trabajar en alta se puede perfectamente. Después tenemos una serie de parámetros que son un poco la configuración por defecto. No hay que tocar cosas excesivamente dentro de esta configuración a la hora de iniciar lo que es el proceso de trabajo. El menú es muy parecido a lo que había anteriormente, entonces no hay tampoco, como digo, mucho que tocar, ni para usuarios experimentados ni para usuarios, por así decirlo, nuevos. El tema de unidades puede ser interesante en algún caso para algún desplazamiento de algún objeto, poner metros o poner centímetros o las unidades que queráis dependiendo de las que estéis acostumbrados. Yo generalmente trabajo en metros y bueno, la única diferencia es si tenemos que hacer una copia de un objeto a un metro, pues en vez de poner 1 en la ventana de copia, pues tendríamos que poner 100 si fueran centímetros, por ejemplo, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia. Tema de horario, formato de hora, nada que decir, 24 horas, 12 horas. Si no me equivoco, por defecto el valor que viene es 24 horas. Después tenemos algunas configuraciones que tienen que ver con el Path Tracer. Esto es una configuración o una opción que preocupa mucho a los usuarios. Como veis, en este caso aparece DirectX 11 y DirectX 12 en mi equipo. El Path Tracer es un motor de renderizado que utiliza Twinmotion que requiere de un equipo bastante potente y entonces siempre va a necesitar DirectX 12. Los usuarios que tengáis solo DirectX 11 en sistema operativo Windows, recordad que no vais a poder utilizar el Path Tracer, pero vais a poder utilizar exactamente igual las demás características del programa, sin ningún tipo de problema. En el caso de la configuración del Path Tracer tampoco hay mucho que comentar. Esta es la configuración por defecto para lo que es, por así decirlo, las pruebas que vamos a ir realizando dentro de la interfaz cuando vayamos trabajando con el Path Tracer. Veis que hay distintos niveles de calidad en el renderizado. Generalmente para pruebas se puede poner cualquiera de ellos, depende también un poco del equipo que tengáis. Nivel bajo, medio y alto, se pueden cambiar las características. Evidentemente, cuanto más valor de muestras por píxel, más tiempo va a tardar lo que es el renderizado. Todo esto estoy hablando de Path Tracer,
Vale, una de las novedades que tiene, como veis, es la posibilidad de activar la casilla de multi-GPU, que no estaba activa hasta hace bien poquito dentro de Twinmotion, de tal forma que equipos que tengan varias tarjetas gráficas pues pueden trabajar en paralelo para conseguir un rendimiento mucho mayor, ¿no? Esta también es una de las preguntas habituales, por así decirlo, de los usuarios un poco más avanzados. Bien, después tenemos aquí alguna traducción un tanto peculiar. Ya sabéis que la traducción de Twinmotion es una traducción directa, no es una traducción manual. Entonces, pues hay algunas cuestiones puntuales dentro de lo que es la traducción que son cuanto menos peculiares, ¿no? Resolución de antenas se podría traducir de otra forma, como resolución de sondeos o pruebas de sondeo. Bueno, aquí por defecto viene una configuración de 256. Como veis, tenemos de 64 a 1024 para lo que es el viewport y para lo que es la exportación. No tiene que ver en exceso con lo que va a salir del programa, es decir, cuando tengamos una zona o un trabajo que generar, nosotros que exportar, como veremos después, no va a influir porque la configuración de la exportación la vamos a realizar nosotros después con más o menos calidad en los menús de propiedades de exportación. Así que bueno, durante el proceso de trabajo puede influir un poquito, pero realmente lo que más influye es lo que veíamos antes, la calidad que teníamos previamente, ¿no? Así que bueno, también es una opción, por así decirlo, secundaria. La resolución del SkyDome es la forma o la calidad que va a tener la imagen que se va a poner, HDR generalmente, en el fondo como cielo. No tiene tampoco demasiada importancia en el proceso de trabajo, porque lo que nos va a importar más que nada es la iluminación que va a generar, y siempre en el proceso de exportación va a ser una calidad máxima, una calidad a tope, ¿eh? Así que no hay que preocuparse en ese caso por esto. Otra cosa que llama también la atención bastante es la desaparición de la hierba. La desaparición de la hierba, bueno, la hierba en Twinmotion, para los que no lo sepáis, son elementos en 3 dimensiones, es decir, son briznas de hierba, por así decirlo, cada uno de los elementos. Entonces, cuando nosotros ponemos hierba, por ejemplo, en una gran extensión, eso le supone al equipo una gran cantidad de recursos consumida. Y tenemos esta opción que se llama desaparición de hierba, en la cual, dependiendo de la posición de la cámara, podemos hacer que a partir de una longitud, cerca de la cámara, a medio o a largo o a lejos de lo que es la cámara, la hierba desaparezca. Que la hierba desaparezca en la ventana de trabajo, en el viewport, no significa que la hierba no esté ahí, ¿eh? En el renderizado siempre va a salir la hierba. Lo que pasa que, lógicamente, cuanto menos carguemos, por así decirlo, el programa durante el proceso de desarrollo del proyecto, pues mejor, porque irá más fluido y lo veremos todo pues mucho mejor, ¿no? Se nota sobre todo en extensiones muy grandes, ¿eh? El tema de la hierba. Pero tened presente que la hierba siempre va a aparecer en las imágenes renderizadas en toda la extensión que la hayáis puesto. La opción de caminos es una opción, yo creo que posiblemente la más importante. Siempre hago mucho hincapié en este aspecto, porque realmente sí que puede ocasionar problemas. Generalmente todos nos lanzamos a instalar un programa. Cuando lo instalamos por primera vez, a lo mejor no miramos demasiado algunas de las cuestiones principales. Una de las cuestiones principales de Twinmotion es que es un programa que ocupa 23 gigas de espacio en el disco duro, la parte básica del programa, que tiene miles y miles de materiales, miles y miles de objetos que tenemos en la biblioteca, pero hay una gran parte de los elementos con los que vamos a trabajar que tenemos que descargarlos, ¿vale? Entonces, si hacemos una instalación del programa en un disco duro que no tenemos demasiado espacio, es probable que durante el proceso de trabajo, con el paso de las semanas, de los meses, etc., el disco duro, si no cambiamos las rutas donde vamos a ir descargando los distintos elementos, vaya haciendo que el disco duro, por así decirlo, se llene de información. ¿Por qué va a pasar eso? Porque tenemos bibliotecas como la de Megascans, que luego veremos, o la de Sketchfab, en la que tenemos multitud de objetos, materiales, calcomanías que podemos descargar y que van quedando almacenadas en las rutas que tenemos aquí especificadas. No hay ningún problema por cambiar la ruta de los elementos que descarguemos, desde mi punto de vista especialmente Megascans o Sketchfab, para conseguir que en otro disco duro en el que a lo mejor tenemos
más espacio, que a lo mejor va un poquito más lento, bueno, pues tengamos esos elementos descargados. Es muy habitual en Megascans descargar algo, no me gusta, o en Sketchfab descargar un modelo, no me gusta, descargar otro, no me gusta, y así ir probando varias veces con varios elementos, y todo eso va a ir quedando guardado en la ruta que especifiquemos aquí. Así que es una configuración, yo creo, de las importantes, dentro de lo que es el programa. Aquí, como veis, bueno, tenemos una carpeta de texturas para los Direct Link. El Direct Link es una forma de importación directa desde prácticamente cualquier aplicación de modelado 3D del mercado, en Revit, Archicad, SketchUp, 3D Studio, Rhino, etc. Y hay un proceso de extracción de las texturas de los modelos y lo tiene que guardar en alguna carpeta. Bueno, pues pasa lo mismo aquí. Tenemos una ruta para que el programa de forma temporal guarde esas texturas, y esa es la ruta que tenemos ahí definida, ¿no? Veis que también aparece una opción para usar la carpeta de texturas. Tenemos el tick, podemos marcar y desmarcar sin ningún tipo de problema. Hay algunas opciones por ahí añadidas. Yo creo que de las que quedan, las más importantes posiblemente sea la opción de guardar, que es la de guardado automático. Es una opción, ya sabéis, guardado automático, para que el programa genere una copia. Yo lo tengo desmarcado, si no me equivoco también por defecto esta opción viene desmarcada de partida, y es una opción que los que a lo mejor no estáis muy acostumbrados o que ya sabéis que no estáis muy pendientes del tema de guardar manualmente, pues puede ser interesante activarla. Tiene una cosa interesante respecto a otros programas, por lo menos programas que yo controlo, y es que puede hacer varias copias de seguridad, es decir, en archivos distintos. Como veis, podemos establecer el intervalo de tiempo cada vez que nos va a hacer una copia de seguridad, podemos indicarle el número de copias de archivos de seguridad que queremos, y lo que hará el programa cada 15 minutos es guardar en un archivo distinto. Cuando tenga que hacer, en este caso, por ejemplo, la tercera copia de seguridad, lo que va a hacer es sobreescribir el primer archivo de copia de seguridad que creó, y a los 15 minutos siguientes sobreescribir el segundo. Con lo cual siempre tenemos dos archivos independientes. ¿Por qué lo tengo yo desactivado? Bueno, pues lo tengo desactivado porque si trabajáis con un archivo muy grande, lo que va a pasar es que cada 15 minutos vais a tener un parón de guardado automático que a lo mejor son 10 segundos o 15 segundos o 5 segundos, depende, ¿no? Y eso evidentemente siempre puede llegar a ser un poco molesto en algún caso. Estoy hablando de archivos muy grandes, ¿eh? Si el programa tiene que guardar un archivo de 3 gigas o de 1 giga y pico o de 2 gigas y pico, pues a lo mejor tarda 5 segundos en un guardado automático. Y una de las características que tienen estos programas, que son tan sencillos y tan rápidos, es que 15 minutos pasan volando. Cuando estamos trabajando con el programa, 15 minutos pasan volando. Y entonces cada vez que pasan 15 minutos sale la ventanita, y eso pues al final puede acabar molestando. La contrapartida de no tenerlo automático, de no tener el guardado automático activo, es que tenéis que estar atentos y hacer el guardado vosotros, ¿vale? Puede pasar que el programa se cierre por una cuestión, por un problema. No es habitual en estas versiones que están tan depuradas, por así decirlo, pero puede pasar. Entonces hay que estar más o menos pendiente. Mi recomendación es que antes de procesos complejos, procesos que le requieran al equipo o al trabajo o al programa utilizar muchos recursos del ordenador, que hagáis un guardado. Yo lo utilizo generalmente con el tema de la dispersión de vegetación, o antes de exportar, por ejemplo, un vídeo, que sea un vídeo pesado, pues siempre hago un guardado manual, se me viene a la cabeza, es una cosa que evidentemente ya tengo la experiencia suficiente de problemas que surgen en algún momento puntual de un renderizado, y si el programa se cierra, pues a lo mejor pierdes parte del trabajo que habías realizado. Es una cuestión que tenéis que decidir cada uno de vosotros, si activáis o no el guardado automático o si ponéis más tiempo. Eso ya cada uno también se puede configurar, así que estamos cubiertos por todas las zonas. Lo mismo pasa con la ubicación del archivo, ¿eh? Ahí veis que tenéis la ubicación, la ruta, para configurarlo. Después tenéis alguna opción añadida como la importación de nubes LIDAR, que bueno, nubes de puntos me refiero, y realidad virtual, pero tampoco tiene configuraciones, digamos, excesivamente complejas.
Desde el punto de vista de la interfaz básica de trabajo habitual, yo creo que esta imagen que tenemos aquí es con la que vamos a trabajar la mayoría de usuarios de Twinmotion habitualmente, ¿no? La librería o la biblioteca de materiales, objetos, etcétera, siempre desplegada. Tenéis en la parte inferior el botón azul que pone librería, que podéis siempre pulsar para que desaparezca la librería, ¿vale? Tenemos en la parte inferior de esa misma zona de trabajo lo que son las estadísticas, unas estadísticas que os pueden mostrar características puntuales del rendimiento del equipo, puede ser interesante en algún caso. A mí lo que más me gusta de este botón es que quizás es un poquito más rápido venir a este botón y pulsar ahí en preferencias, con lo cual se abre las opciones de calidad, que tener que venir al menú editar, preferencias, ¿vale? Es una cuestión que puede ser interesante. Yo generalmente la tengo desactivada, esa opción, y trabajo con la biblioteca de forma puntual. Por comentar cosas de la biblioteca, ya sabéis que todas las opciones o todas las categorías principales de la biblioteca tienen subcategorías, dentro de las que tenéis a su vez subcategorías y más elementos dentro de cada una de ellas. Eso es una cuestión temporal, no hay que dedicarle más tiempo que el que le dediquéis cada vez que utilicéis el programa a buscar algunas opciones. Es un buen ejercicio, pues un momento que no tengáis mucho que hacer, pues veniros a Twinmotion si vais a utilizarlo habitualmente y pegaros una navegación por los menús de las distintas opciones, especialmente Megascans y Sketchfab, que tenemos ahí multitud de objetos. Entonces, pues bueno, es una cuestión bastante interesante. Cosas que os vayan gustando de cualquiera de los menús, tenéis un corazoncito ahí arriba. Ese corazoncito es un corazoncito que os va a mostrar los elementos de toda la librería que tengáis guardados en favoritos, por así decirlo. Para guardar en favoritos solo tenéis que pulsar en el corazón de cada uno de los elementos y básicamente pues es lo que hay que hacer, ¿no? Para tener varios elementos que utilicéis en algún proyecto, pues el tema del corazoncito de añadir los favoritos pues es interesante. Otra opción muy importante es la búsqueda que tenéis ahí arriba. Es para mí fundamental tener presente que cuando buscáis vais a buscar en la biblioteca completa, en este caso en el que estoy yo. Si yo entro en la ventana o en la categoría de materiales, cuando vaya a buscar, voy a buscar solo en la categoría de materiales, porque estoy dentro de esa categoría, ¿vale? Si buscamos en la categoría principal, buscamos en toda la biblioteca. Eso puede ser una auténtica locura, ¿eh? Si me voy a Sketchfab, voy a buscar solo dentro de Sketchfab. Si me voy a Sketchfab y busco en arquitectura, voy a buscar solo dentro de arquitectura, ¿eh? Es muy importante tener eso presente. Y cuando yo busque aquí en arquitectura All House, por ejemplo, va a aparecer los distintos elementos. Recordad que a medida que yo voy bajando, sobre todo en Sketchfab, en el que tenemos más de 700.000 modelos en 3D disponibles para descarga directa, voy a tener más resultados a medida que vaya bajando, ¿eh? No es lo que hay aquí, lo que veis, lo que podemos descargar. Es simplemente una parte de los modelos. Fijaos cómo la barrita sigue subiendo y siguen apareciendo elementos por la parte de abajo, ¿eh? Hay que tenerlo presente porque en algunos casos va a haber pocos resultados, en otros casos habrá pues incluso miles, ¿eh? Depende un poco de lo que busquéis y de dónde busquéis, ¿vale? Es un poco lo que hay que tener presente. Con Megascans pasa lo mismo, ¿eh? Tenemos recursos 3D, plantas 3D, superficies y calcomanías. Dentro de plantas 3D tenemos todos los tipos de plantas. Dentro de acuática tenemos más subcategorías y ahí tenemos más elementos todavía, ¿vale? Ya sabéis que todos los elementos que tenemos que descargar son los que tienen una flechita y la flechita es, estando identificados, cualquier usuario de de Twinmotion puede descargar los modelos directamente. Para estar identificado, si no lo estáis cuando iniciéis el programa, lo podéis hacer desde el menú archivo y aquí os saldrá conectar con Epic Games. Si estáis identificados en el launcher de Epic Games, ya os va a coger los credenciales directamente. También podéis hacerlo en la parte superior derecha con el menú del icono, ¿no? Ahí veis que te aparece mi cuenta, podemos cerrar la sesión, etcétera, ¿vale? Y también abrir el Twinmotion Cloud. Eso en cuanto a la biblioteca, que como digo es una ventana que suele estar abierta. Hola. Dime. Jesús,
No, quería hacer una pequeña aportación, Sí, eh, solamente en referencia a lo que has dicho de lo del corazoncito para poner en favoritos. sí, También funciona, cuando pones algo en favoritos, también funciona la búsqueda de esos favoritos cuando estás en la categoría. sí, efectivamente. Es decir, cuando entras y pones en favoritos, te vas a HDR y lo pones en favoritos, solo te va a aparecer los HDRs favoritos. Esto yo lo utilizo un montón, me parece súper útil, además. Efectivamente, efectivamente. Eso se trata de ir, como lo que te comentaba un poco antes, lo que está comentando Juan, pues es precisamente eso. Realmente, cuando tú metes en favoritos algo es porque generalmente utilizas ese tipo, por ejemplo, ese HDR o esa cuestión, ¿no? O ese elemento, ese objeto. Entonces, esa opción que está comentando Juan está muy bien porque nos permite tener de forma mucho más rápida acceso a los elementos que utilizamos habitualmente. Entonces, pues bueno, es una opción bastante interesante. En la parte superior del menú tenéis lo que es el control del eje de coordenadas. Por defecto es un menú que viene minimizado así. Veis que tenemos la opción de Path Tracer, tenemos la opción de cuentagotas y tenemos el menú desplegable de lo que es el gizmo en cuestión. Es también bastante interesante trabajar con métodos abreviados. Fijaos que dentro de cada uno de los menús os tenéis una pequeña explicación de las herramientas y en color azul os indica ahí cuál es el método abreviado de cada una de las herramientas. ¿Vale? Fijaos que por ejemplo la herramienta mover nos dice que el método abreviado es el 7, ¿vale? Que la herramienta rotación es el 8 y que la herramienta escala es el 9. ¿Vale? Dependiendo de el elemento que tengáis seleccionado, como veis, pues tenemos ahí distintas opciones cambiando el menú. Si queremos acceder a la sección de físicas o de gravedad, tenemos la posibilidad de hacer que el programa añada la opción de gravedad dentro de lo que es los elementos, y si queremos cambiar el gizmo de posición para controlar un objeto desde otro punto, una opción que también es bastante útil, pues podemos hacerlo con la última de las opciones que se llama, como veis, editar pivotado o editar ejes. Generalmente este menú yo trabajo con él de forma minimizada, pero también es verdad que, por ejemplo, cuando seleccionamos el cuentagotas y hacemos un clic en un objeto para absorber las propiedades del material para poder editarlo, aparecen algunas opciones añadidas. Una de las opciones nuevas es, bueno, posicionamiento de V, por supuesto, y después también lo que es una opción nueva que teníamos, reemplazar material y aplicar al objeto hasta ahora, el material que estemos trabajando, y la opción de aplicar a la selección. ¿Vale? Es una opción también nueva que aparece dentro de la interfaz como un submenú de la opción de materiales. Tenemos la barrita de herramientas la barrita de visualización de la navegación, que es una barra que con un poquito de experiencia se suele desactivar. Haciendo un clic en la rueda dentada podéis ocultar el panel. Recordad que siempre tenéis la posibilidad de acceder al menú del ojito para acceder a un submenú en el cual podéis activar de nuevo ese menú de navegación, y en el cual también tenéis varias opciones. Estas son exactamente iguales que las que teníamos en las versiones anteriores. Tenemos la posibilidad de modificar la hora, de modificar la velocidad, métodos abreviados también 1, 2, 3, 4 y 5, 6 para las distintas velocidades de cámara. Tenemos la posibilidad de hacer una captura de pantalla sin ningún tipo de calidad, simplemente captura de pantalla de lo que es la zona del viewport, no de la pantalla completa. Después tenemos la posibilidad de activar el modo de peatón o el modo de drone para que la cámara se pose como un personaje en el suelo o podamos ir volando. Lo habitual es que esté en modo de drone. El menú de realidad virtual, que es el que tendremos que venir para acceder a la opción de utilizar Twinmotion con las gafas o dispositivos de realidad virtual. Y después tenemos los distintos tipos de vistas ortogonales, etcétera, para alzados, para lo que es cada uno de las distintas vistas que tenemos. Después tenemos el corte, que es la posibilidad de generar un corte de sección dependiendo de cada uno de los puntos de vista que tengamos. Lo más normal es trabajar con vistas ortogonales, vistas en perspectiva, como es la que tenemos ahí. Para hacer el ciclo de vistas, el método abreviado es la O, entonces con la O vamos a ir cambiando de distintos tipos de vistas hasta volver a la perspectiva, ¿vale? Es decir, que tenemos todo, digamos, vinculado
a métodos abreviados, lo cual es bastante bueno porque nosotros podemos quitar la librería y podemos quitar las propiedades y escena que veremos ahora y podemos trabajar con la interfaz en el viewport a tamaño completo, lo cual es también interesante, ¿eh? Lo más habitual, como decía, es trabajar con todos estos elementos, pero bueno, aquí tenemos a la izquierda del ojito tenemos el menú de lo que sería el presentador, que es una especie de previsualización de lo que es el medio de presentador que podemos exportar tanto en local como a la nube. Podemos cerrar sin miedo porque seguimos dentro de lo que es el programa como tal, y después pasamos a lo que para mí es un poquito la clave o la revolución de esta nueva interfaz, que es el panel de propiedades. Como veis, los tenemos los dos activos, y el panel de escena, ¿vale? Desde mi punto de vista, para lo que es el trabajo de un proyecto, como veremos después, lo que es la escena, la lista de elementos que llamo yo también, a nivel personal, es un poco la esencia, ¿no? En un trabajo, independientemente de la interfaz con la que estemos trabajando, tener una organización de elementos clara dentro del proyecto es fundamental. Lo veremos en la clase en la sesión del próximo jueves también, cuando hablemos de puesta en fase y de conjunto de vistas, cómo tener contenedores o carpetas. Contenedores se llaman en Twinmotion, es para mí la clave de todo, la clave de todo. Luego, el tema de saber si una opción está en un menú, está en otro, es una cuestión temporal, y cuando la usas 2 veces se te queda en la cabeza, ya, ¿vale? Pero es un poco la clave de todo. En la parte de propiedades, en este caso tengo seleccionado un material con lo que es el objeto, y básicamente en la sección de propiedades tenemos la posibilidad, y es una de las grandísimas novedades también, como veis, de minimizar las distintas categorías de las que forma parte, por ejemplo, en este caso, un material. Es un panel, el panel de propiedades, que va cambiando dependiendo de las opciones que tenemos activas. Por ejemplo, si yo me voy a la lista de elementos, a la sección de ambiente, como veis, pues cambia el menú de propiedades. Tenemos un menú en la parte superior de entorno, cámara, render y efectos, y dentro de cada uno de esos menús, lo que hablaba de la gran novedad es que tenemos luminosidad global, tenemos tiempo, tenemos distintas opciones que podemos minimizar para ahorrar mucho espacio y así poder llegar mucho más fácil a cada una de las opciones de las que se compone cada uno de los menús, ¿vale? En el caso de materiales es un poquito más grande porque tenemos color, tenemos UV, tenemos rugosidad, tenemos metálico, normal, y cada una de esas opciones a su vez es un desplegable, y en el caso de alguno de ellos tenemos también detalles. ¿Os acordáis que antes, los que tuvierais Twinmotion, aparecía en la parte inferior un menú mucho más amplio, y ese menú estaba marcado por tener que hacer clics, ir bajando a submenús, haciendo más clics y más clics, ¿no? Aquí básicamente con un par de clics llegamos a todas las opciones que tenemos de cada uno, en este caso de la configuración de los materiales. Es un menú que también se puede ocultar puntualmente, y veis que en la parte superior del menú de propiedades aparece una opción para desanclar, por así decirlo, esta barra de propiedades y ponerla en un lateral. Si tenéis una configuración de preferencias con un tamaño del 75%, pues seguramente sea una forma de trabajar mucho más cómoda, porque tendremos a un clic, ya no a un clic y a una rueda de ratón, sino a un solo clic distintas opciones de lo que es el programa o de lo que son las propiedades en sí, ¿vale? En este caso, como veis, la zona de trabajo se queda un poquito más pequeña, entonces yo la pongo siempre ahí debajo de propiedades. Podemos cambiar el tamaño sin ningún problema con la barra de división de los paneles, y tenemos dos opciones añadidas. Voy a desactivar propiedades, que es el X y Z, el menú X y Z para controlar la posición, rotación, escala y tamaño exacta de un objeto. También puede ser interesante en algún caso para mover un objeto 1 centímetro si así lo queremos. Y después tenemos el conjunto de vistas, que es una opción que le han dado mucha importancia desde mi punto de vista
en la interfaz porque tiene un botón que forma parte de la interfaz propio y que es una opción que no es demasiado conocida, o por lo menos yo no me he encontrado demasiados vídeos ni configuraciones de gente trabajando con el conjunto de vistas, pero que está muy interesante. En la clase del jueves lo veremos con calma, generaremos distintos conjuntos de vistas y los asociaremos a imágenes, vídeos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno. Por último, después tenemos la sección de importar la barra inferior, por así decirlo, importar materiales, poblar, medios y exportar. Le damos las gracias a los desarrolladores de Twinmotion que no nos comen parte de lo que es la zona de trabajo con este menú, lo podemos minimizar y maximizar cuando queramos. Importar no tiene más historia que pulsar más para activar la ventana de importación, a la que también podemos llegar desde el menú archivo importar, ya lo sabéis. Materiales, que es un menú nuevo que representa los materiales que hay en la escena, sobre todo cuando hacemos una importación de un modelo, aparecen distintos tipos de materiales. La opción más interesante desde mi punto de vista es la opción de añadir un material nuevo, con lo cual se nos activan las propiedades automáticamente y tenemos el material ahí creado. Después, con los materiales existentes y la opción de duplicar, etcétera, el menú de materiales desde mi punto de vista queda en un segundo plano, pero sí que es interesante que podamos de forma puntual tener materiales visibles dentro de lo que es la interfaz, porque en algún caso puntual pues podemos tener que acceder a esos materiales para eliminar alguno en concreto, ¿no? Después tenemos la opción de poblar. Veis que propiedades, el menú de propiedades cambia también. Podemos poblar siempre con vegetación, ya sabéis, la pintura vegetal o el dispersador de vegetación. Dentro del mismo menú de poblar tenemos la opción de generar recorridos de personajes, bicicletas, vehículos y los recorridos personalizados. Siempre a través de esos elementos podemos crear con la ruta el personaje exactamente igual que podíamos hacer antes. Con la ruta me refiero con la pluma. Con los vehículos pasa lo mismo, sin ningún tipo de problema. En poblar hay una opción interesante que es en vegetación, en pintar. Tenemos aquí, como veis, el menú de donde tenemos que soltar los distintos elementos con los que queremos pintar. Ya sabéis que podemos poner un árbol, lo soltamos en esa opción desde la biblioteca, otro elemento, y con la pintura pues vamos pintando los distintos elementos. Vale, voy a poner la calidad un poquito. Está bueno, aquí se ve un poquito regulinchi esto, pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer, vale, lo vamos a dejar así de momento. Y lo que decía, poblar, vamos a poner la opción de dispersar, que es exactamente igual, ¿eh? Siempre cuando tengamos que hacer alguna edición de algún elemento vamos a tener los elementos ahí, y como veis, al seleccionar los elementos con los que hemos hecho la pintura vegetal tenemos la opción de la densidad, la edad, de la geometría de los distintos elementos de forma puntual, siempre con menús desplegables que nos permiten acceder a las distintas opciones, ¿eh? Después tenemos el menú de medios, básicamente. Bueno, antes de poblar, antes del menú de medios, poblar, hay una opción que a mí me costaba mucho encontrar en la interfaz anterior siempre. Aquí tenemos la opción de urbano, que nos permite seleccionar lo que es la opción de OpenStreetMap. Ya sabéis que podemos descargar el entorno directamente en lo que es descargar el entorno que nosotros decidamos. Aquí podemos poner cualquier dirección que queramos, ¿vale? Y podemos descargar elementos en 3D. Si le doy a descargar ahí, por ejemplo, seguramente descargará algo. A ver si lo hace. Si no, lo dejamos. Bueno, parece que no va, pero bueno, aquí lo que hace es descargar un entorno en el que nos pone los edificios. No hay que fiarse de los edificios, porque las alturas son puntuales, es decir, son aleatorias, por así decirlo. Podemos trabajar con cada uno de ellos. Bueno, sí, aquí al final lo conseguimos. Ahí tenemos distintos elementos. Veis que tenemos por ahí eso,
ese elemento que está ahí y podemos, como veis, modificar la altura de ese edificio en el panel de propiedades. Como decía, las alturas no nos podemos fiar de ellas. También tenemos la posibilidad en el menú de elementos de tener las carreteras, los árboles y un suelo también virtual. No sé exactamente por qué se ve así, debe ser por los cambios de preferencias de calidad que le di, ¿vale? Pero bueno, no sé qué le pasa. Has puesto una resolución en tiempo real del 30% por error antes. Sí, pero ya la tenía puesta antes, ¿eh? Ah, vale. No sé si es exactamente por eso. Sí, es por eso, Okay. exactamente. Pues juraría que la tenía antes. A lo mejor me confundí y no la tenía antes. Bueno, pues ahí lo veis también, así queda visto. La resolución de tiempo real, ahí tenéis 30%, 50, 70, 100 o auto. Por defecto viene auto marcada, ¿eh? Bien, entonces, pues ahí tenemos la historia. Del tema de los medios, pasa exactamente lo mismo. Tenemos los distintos tipos de medios aquí en la parte superior. Veis que ahí nos indica imagen, nos indica vídeo, nos indica panorama, nos indica panorama set, conjunto de panoramas, y después presentador y puesta en fase, a la que le dedicaremos gran parte de la clase o de la sesión del jueves. ¿Vale? La creación de la creación de imágenes es tan sencilla como tener un punto de vista y hacer un clic en el signo más. Ahí tenemos la propia imagen. Veis que todos los menús ahora son de color rosa, ya no azul. Eso quiere decir que todos los cambios que hagamos los vamos a aplicar solo en esta escena. Eso creo que más o menos ya lo tenéis claro todos los que sois usuarios de Twinmotion. Y dentro de lo que es la opción de imagen, como veis, aparece un menú nuevo en entorno que es el propio menú de imagen. ¿Vale? En el menú de imagen, en este caso, es donde aquí configuramos la calidad de las dimensiones de la escena que vamos a generar. Ahí veis que tenemos detalles, tenemos resolución en mosaico, tenemos la posibilidad de resolución en mosaico para hacer un renderizado de grandísima calidad, y aquí tenemos el conjunto de vistas, precisamente el elemento que decía antes. No hay ninguno porque no hay ningún conjunto de vistas creado. Vale, aquí es donde está la opción. Esta es una de las opciones que más ha cambiado de posición, porque antes se hacía a través de un submenú más en el menú de imagen. Vale, después tenéis todas las opciones de iluminación dentro de entorno, por acabar ya un poco con la interfaz de medios, luminosidad global, el tiempo, ubicación, entorno HDR, horizonte y océano, las variables de cámara para jugar con las distintas opciones de cámara, una opción nueva dentro de lo que es la cámara, que es la superposición de composición, para activar la composición en base a una cuadrícula. Veis que aparece también las opciones, el número de columnas para la composición de la imagen o de la escena, y después también activar las zonas seguras. Esto es una opción de la última actualización del programa. Y opciones, por ejemplo, como profundidad de campo, también con el mismo esquema, menú desplegable, y con un solo clic accedemos a la mayor parte de las opciones. La configuración del Path Tracer, en el cual tenemos la posibilidad de elegir la iluminación, por así decirlo, la iluminación global en tiempo real de Twinmotion, o la iluminación del Path Tracer, y después tenemos las opciones del propio Path Tracer. Como veis, ahí tenemos la calidad, los detalles en los que podemos jugar con la propia calidad del renderizado. Vale, siempre que tengamos una imagen seleccionada y modifiquemos la calidad aquí, es la calidad con la que vamos a generar la imagen que vamos a renderizar. Por defecto veíamos que teníamos en el menú desplegable del Path Tracer baja, media o alta. Si aquí le ponemos 1024, por ejemplo, pues el tema del renderizado, como veis, va a ir muchísimo más lento en la previsualización, y eso va a ocasionar que tenga más calidad el renderizado, ¿vale? Pero eso depende un poquito de las opciones que tengamos configuradas. Ahí tenemos la configuración, los presets, por así decirlo, sin ningún tipo de problema. Después tenemos el menú FX, un menú con el que podemos jugar con el contraste y la saturación de la escena, y tenemos la opción de la colorimetría, que son los distintos tipos de valores preestablecidos para la escena, para configurar la imagen, y los filtros, que bueno, son los mismos que había en la versión anterior también,
sin ningún tipo de problema. El renderizado en blanco, que es una opción interesante para hacer escenas tipo maqueta, por ejemplo, ¿no? Y pasa lo mismo con los vídeos. Cuando generamos un vídeo, tenemos una escena y aparece la opción de vídeo para configurar el tamaño del vídeo, ¿vale? Siempre es el mismo esquema de menú en la sección de propiedades de cada uno de los valores. En el menú de exportar, cuando tenemos activo o tenemos creada una imagen, se nos activa en el menú de exportar la opción de imagen. Ya veis, en local y en la nube tengo activo imagen y tengo activo vídeo, porque no tengo tampoco panorama y presentación creado. Y ahí puedo seleccionar el elemento que quiera y también puedo seleccionar el elemento del vídeo que quiera. Aquí veis que podemos elegir el formato de imagen. También tengo detalles para darle el sobredimensionado y el desenfoque en movimiento, así como la luminosidad y el modo 3D para conseguir que la imagen sea para un dispositivo de realidad virtual, ¿no? Ahí veis las opciones habituales en lo que es la configuración del renderizado de Twinmotion, ¿no? Desactivado, bajo, medio y alto. Estas opciones todas indican o influyen en lo que son los tiempos de renderizado. Vale, con el vídeo pasa un poco lo mismo. En este caso, el formato, en vídeo MP4 o PNG de imagen, y el número de frames por segundo, que es una opción que también estaba en un submenú en la versión anterior, y que bueno, aquí lo tenemos también a golpe de clic. Las opciones de los distintos tipos de vídeo a la hora de exportar pues las tenemos también en la sección de detalles, exactamente igual que todo lo demás, y ahí tenéis pues vídeo 3D, vídeo 360, etcétera, ¿vale? En la parte inferior, siempre abajo, esto es una cosa que hay que tener también claro, cuando seleccionamos los tipos de imágenes, ¿vale? Pues ahí veis que tenemos que hacer con la rueda del ratón hacia abajo para darle a la opción de exportar. Nos preguntará el menú al que queremos acceder para exportar y básicamente pues le diremos la carpeta que queramos. Tampoco tiene mayor historia, ¿vale? Bueno, pues eso es un poquito la interfaz, como veis, muy resumida. Lo interesante de todo eso es practicar con una escena. Vamos a seleccionar la escena que os hemos dejado compartida a través de Google Drive, y bueno, pues vamos a configurarla muy rápido para que veáis un poco puesta en fase, por así decirlo, para que veáis un poco cómo se trabaja con el menú, ¿vale? Va a ser muy rápido y en 10 minutitos vamos a tener la escena configurada. En este caso, yo lo que voy a hacer es abrir la escena. Vosotros tenéis el archivo perfectamente descargado a través de lo que es ese enlace de Google Drive que os decía antes. Tenéis, lo tengo por aquí para que lo veáis bien en interior. Vosotros tenéis este archivo. Ahí tenéis el archivo del modelo, que es el que tiene el interior, ¿vale? Y ese es el que yo voy a abrir. Sobre todo es también una demostración para los que no sois usuarios habituales de Twinmotion, para que veáis que de forma muy rápida se puede generar una escena que puede ser mejorable seguramente en calidad, no lo dudo, pero para que veáis que el modelo es muy básico. Es una cajita que tiene un ventanal por aquí, que tiene una especie de terracita por aquí fuera, que tiene una cama y que tiene un cabecero allí, será más o menos bonito. Unas cortinas y no tiene absolutamente nada más, ¿eh? Es un modelo en 3D realmente sencillo y que no tiene absolutamente ninguna dificultad. Lo que voy a hacer en primer lugar es tener o crear una imagen que luego iré ajustando poco a poco. Voy a tomar esta imagen en el menú de medios para una imagen como referencia, y lo que voy a hacer es empezar a trabajar con esa escena tal cual. Os comentaba que una de las partes más importantes de lo que es el trabajo en Twinmotion viene con la parte de la interfaz, que es la lista de elementos. Yo aquí voy a crear varias carpetas que voy a utilizar a medida que vaya trabajando para incluir los distintos elementos. Tener 10.000 elementos aquí es una locura, así que es mucho mejor crear distintos tipos de carpetas, dependiendo de lo que vayáis a hacer.
En este caso yo voy a crear un subcontenedor haciendo botón derecho sobre la parte superior y le voy a llamar pues decoración. Voy a crear también un subcontenedor que se llame mobiliario, por ejemplo. Voy a crear otro subcontenedor que se llame iluminación y seguramente crearé alguno más, pero lo puedo hacer después, ¿eh? Ahí tengo principalmente esos elementos. Si yo voy a meter varios elementos ahora de decoración, lo que hago es, en el caso del contenedor de decoración, botón derecho y se abre un submenú en el que puedo decir que sea el contenedor activo. Y a partir de ahí puedo empezar a trabajar y poner, por ejemplo, en mi escena, desde la biblioteca de objetos, interior, salón, decoración, voy a poner, por ejemplo, pues unos cuantos libros por ahí, ¿vale? Voy a girar esto 180 grados, voy a poner otro grupo de libros también por ahí, que voy a girar 180 grados, y voy a poner por aquí otro conjunto de libros también, ahí, que voy a girar 180 grados también, ¿vale? Lo vamos a girar por ahí, más o menos. Voy a poner también algunos elementos separando entre cada uno de estos libros. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí este botecito y este por aquí, ahí, y aquí voy a poner ese jarroncito y voy a poner también el cerdito que tenemos por aquí, que le voy a dar con el número 9 un poquito más de tamaño a lo que es el elemento, ¿no? Para que se vea un poquito más. Vuelvo a la escena, hago un clic, siempre tengo el punto de referencia ahí guardado y voy viendo cómo va quedando. Vale, veis que al elegir botón derecho y definir como contenedor activo, yo tengo los elementos todos metidos dentro del contenedor y no se me van metiendo en la parte inferior, ¿eh? Siempre lo tengo todo perfectamente organizado. Vale, hay que tenerlo más o menos claro y practicarlo y ya está. Lo que voy a hacer ahora es poner dentro también de la opción de decoración, voy a poner unas alfombras. Voy a descargar la alfombra de la opción de Sketchfab. Como decía antes, accedo a Sketchfab y voy a buscar Carpet Fluffy, que es una alfombra que ya tengo descargada, pero os la pongo ahí para que vosotros podáis buscarlo. Ese es el elemento que tengo ahí. Y ese elemento lo descargo, lo añado a mi escena y aparece la alfombra dentro de lo que es el modelo. Como veis, Carpet Fluffy es un elemento descargado de Sketchfab y lo tengo dentro del menú de decoración. Vale, voy a hacer una copia. Con la tecla Shift pulso sobre el eje de lo que es la alfombra y tengo los dos elementos, lo voy a copiar como instancia. Selecciono las dos alfombras y si os fijáis en el acceso a lo que es el elemento, veis que es una alfombra que tiene bastante detalle y mucho pelo, pero tiene demasiada altura. Yo lo que voy a hacer es escalar la altura de la alfombra para hacer que sea un poquito más baja, ¿vale? Sigo teniendo problemas de calidad, voy a poner calidad alta, ahí estamos, así lo vemos todo un poquito mejor, ¿vale? Y como veis tengo ahí la escena. Bien, esta pared que tengo por aquí activa es una pared que tiene un color azul. Le voy a poner una imagen de fondo que tenéis también descargada en la carpeta. Entonces lo que hago es, con el cuentagotas, meto abreviado T, selecciono el menú y dentro del menú de detalles tengo acceso a la opción de la textura, ¿vale? La opción de la textura me permite abrir una imagen y me permite poner la imagen que tengo definida, que se llama wallpaper. La tenéis también en el archivo que habéis descargado. Ese documento wallpaper, como veis, es una imagen que sale entrecortada, ¿vale? Y también por la parte superior sale del color azul del material que tenía la escena. Lo que hago es modificar el material de color azul y voy a ponerle el color blanco. Vamos a ponerle 255 y 255, perfecto. Y me voy a la sección de UV para, en la sección de detalles, cambiar lo que es la opción de estirar la imagen para ponerla un poquito más grande y también estirarla y ponerla un poquito más grande en Y. Ahí veis que ya tengo la imagen un poquito más, se repite a partir de este elemento, pero en lo que es la escena que yo tengo ya no influye demasiado porque no lo voy a ver, ¿eh? Veis que tengo también
Tengo también unas cortinas que voy a separar. Es decir, este elemento que tengo por aquí lo voy a eliminar y este elemento que tengo por aquí lo voy a mover con la herramienta de movimiento, lo voy a mover en la dirección del eje verde, lo voy a mover un poquito hasta ahí, y este de aquí voy a abrirlo también un poquito, ahí tengo el eje de coordenadas y lo voy a poner por ahí. Con eso voy a abrir que haya un poquito más de iluminación. Vale, si yo me voy aquí un poquito para atrás para tener un poquito más de espacio, ¿vale? Voy a actualizar. Siempre que hagáis un cambio en la escena, tenéis que ir al menú de medios, imagen, para actualizar la escena, para que os guarde el punto de vista. Voy a activar el renderizado con Path Tracer y voy a tener una escena excesivamente oscura. Vale, no pasa nada, ¿eh? Dentro de lo que es el propio menú de ambiente, yo puedo trabajar, por ejemplo, con la exposición y que haya un poquito más de iluminación, con lo cual voy a generar más luz. Y dentro de lo que es el entorno HDR, lo que voy a hacer es activar un entorno, un fondo HDR. No voy a utilizar el cielo, el Sky Dome, sino que lo que voy a hacer es utilizar el fondo HDR. Y fijaos que simplemente con con el fondo que ya tengo una imagen con una iluminación distinta. Aún tengo que trabajar cosas, evidentemente. Voy a girar, voy a darle un poquito más de intensidad a esta luz, no demasiado para que no me queme la escena, y voy a hacer una rotación de lo que es esta luz, ¿vale? Fijaos que dentro de lo que es las variables de entorno y ambiente, tengo distintas posibilidades, como por ejemplo, incluso en cámara, tengo la posibilidad también de modificar la longitud focal para jugar con la escena en sí. Todo esto influye a la escena que tengo, ¿eh? En la escena que tengo ya guardada. Siempre acordaos de darle en la parte superior al menú de actualizar para tener la escena definida. Más opciones de iluminación dentro de luminosidad global. En detalles puedo darle más intensidad al sol, y fijaos que al darle un poquito más de intensidad entra el sol por la escena. Voy a modificar la posición del fondo HDR para que me llegue a la pared aquí esa iluminación solar, hay un poquito más o menos por ahí, sin que sea demasiada intensa esa luz, tampoco me interesa que haya demasiada luz. Y puedo empezar a configurar también, por ejemplo, algunos materiales más, ¿no? Veis que tengo aquí un material bastante oscuro, la tela de la cama también es bastante oscura. Para lo que son los materiales del mueble, del cabecero, tengo, por ejemplo, un material en maderas que es bastante interesante, que se llama Mult Slut. Si no lo buscamos, a ver si lo encontramos, está en la parte de abajo. Si no lo buscamos, Mult, ahí, aquí lo tengo, el Mult 05D, tiene bastante reflexión, lo podemos poner por ahí y entonces le da un toquecito bastante bueno. También me puedo acercar a la zona de las lámparas para modificar el material. Fijaos que no he hecho prácticamente ninguna modificación del material que he puesto, simplemente con los materiales que utilizo ya me vale para conseguir un resultado más o menos aparente. Para las lámparas voy a ponerle un cromo o un slightly warm chrome, voy a poner eso por ahí. Voy a poner también a estos globos de luz, le voy a poner en la librería materiales una luz de neón, ¿vale? Y a estas piezas metálicas le voy a poner un tono un poquito más oscuro, materiales metal, y voy a ponerle un aluminio cepillado y voy a cambiar, ahora sí, en las propiedades del elemento, en color, voy a cambiarle el color para que sea un poquito más en negro, ¿vale? Bien, tengo por ahí esa escena configurada, vuelvo a la escena, tengo la configuración de la luz, ya tengo por ahí ese valor. Voy a aplicarle un material de tela bastante interesante a las cortinas. El material de tela lo tenemos en materiales, tenemos... ¿dónde estamos? Tejidos. Tenemos tejidos, aquí está. Y tenemos un material bastante chulo que se llama Chevron Mesh 01.
lo ponemos por ahí y fijaos cómo deja pasar la luz a través de lo que es la propia cortina. Con eso se consigue una configuración de la escena bastante buena. Veis que yo tengo aquí un tono marrón en el fondo y una luz bastante clara. Voy a hacer una configuración de escena o un pequeño truco que se suele utilizar habitualmente en las ventanas, que es poner una luz, un punto de luz de un area light en la ventana, ¿vale? Voy a girar esa luz 90 grados, ¿vale? Y a esa luz, al ponerla ahí, vuelvo a mi escena, voy a tener una iluminación ya distinta. Como veis, ahí tengo esa iluminación, es una iluminación demasiado potente. Si me voy a la zona de Area Light, veis que lo metí dentro de decoración. No me interesa meterlo en decoración, el Area Light lo voy a arrastrar y lo voy a poner en iluminación, ¿vale? Y entonces a esa luz le doy clic en la lista de elementos y tengo las propiedades. Voy a bajar la intensidad a muy poquito, a alrededor de 30 más o menos. Voy a ponerle una atenuación mayor y voy a darle un colorcito un poco más cálido, ¿vale? A esa luz. Vale, tengo esa escena, tengo, a ver, la intensidad, voy a ponerle incluso menos intensidad todavía, un poquito más bajo, ahí. Tenemos quizá demasiada luz en la escena, lo que voy a hacer es ir a ambiente y bajar un poquito la exposición, ¿vale? Ahí tengo esa luz. Voy a poner también una luz en la parte del cabecero, que tenemos ahí una pequeña luz con una luz de neón, esa línea que tenemos por ahí, y voy a darle un material neón por ahí y voy a darle un toque así un poquito más amarillento, ¿vale? Más o menos por ahí. Y bueno, con esa configuración tenemos una escena más o menos ahí, una iluminación más o menos interesante, más o menos interesante. Tengo la esfera en la parte superior, la esfera en la parte exterior, perdón. Esto es el Starting Landscape y tenemos también el Starting Base. Esto, cuidado que esto no lo podemos quitar. Vamos a quitar esto de aquí, suprimir, y ahí tenemos un poquito esa escena. Y dentro de lo que es el mobiliario, aunque no sea mobiliario como tal, voy a hacer botón derecho, definir como contenedor activo. Voy a poner una silla que tengo ya buscada dentro de Sketchfab, que se llama West Elm. Es una silla bastante chula que tenemos por ahí. La ponemos por ahí, hacemos un cambio de posición, ponemos por ahí esa escena, ponemos por ahí ese elemento. Podemos trabajar un poquito en material para que tenga una parte de mayor reflexión. La reflexión la tenemos en la opción de rugosidad, bajando del 50% empieza a aparecer la rugosidad. Ahí veis cómo cambia la rugosidad del material. Podemos poner también dentro de decoración, botón derecho, definir como contenedor activo, podemos poner una guitarra, que también tengo por aquí descargada, ¿vale? Es una opción interesante. Sobre todo es interesante poner algún modelo aquí, porque si os dais cuenta a la hora de renderizar, aquí entra luz y siempre está bien que genere una pequeña sombra. De hecho, la posición del HDR la voy a rotar un poquito menos, ¿vale? Ahí veis cómo se genera la sombra de la escena. Y voy a poner también un violín que tengo buscado. Todos estos elementos evidentemente los podéis buscar, los podéis poner sin ningún tipo de problema en vuestra escena. Vosotros tendréis que descargarlos si no los tenéis descargados ya. Pero bueno, un poquito pues una escena más o menos configurada. A partir de ahí tenemos esa escena definida. El material de la cama es un poquito oscuro. Voy a seleccionarlo. Podría cambiar los materiales directamente de los elementos, y también lo que podría hacer es, por ejemplo, darle un poquito más de claridad en el gamma para conseguir que sea un poquito más claro. También aquí abajo voy a bajar un poquito el gamma y con eso es todo un poquito más claro, y entonces tengo una escena, como veis, un poquito distinta. A partir de ahí, exportar una imagen en local. Estamos con el Path Tracer que nos lo indica y vamos a darle PNG,
tamaño vamos a dejarlo en 1920 por 1080. Vamos a darle a exportar a esa escena y vamos a darle a guardar en la carpeta de la presentación, básicamente. Vale. Bueno, pues ahí tenéis una escena. Lo importante, veis que los menús son siempre los mismos, la lista de elementos es muy importante, el panel de propiedades es muy importante y básicamente la biblioteca siempre activa. Después opciones como los menús inferior de medios, etcétera, pueden estar desactivados puntualmente, pero básicamente es una configuración de trabajo. Yo creo que ha mejorado mucho respecto a lo que teníamos antes. Tenemos por aquí la imagen, ahí la tenemos, y bueno, pues ahí tenéis la escena configurada. Ahí veis un poquito la sombra, etcétera. Por supuesto, se podía mejorar, sí, se podía poner un material distinto, un poquito más oscuro quizá en la carpintería. De hecho, en esta escena que tenéis aquí debajo está puesto un material un poquito más oscuro, pero bueno, como veis básicamente es lo mismo, ¿eh? Aquí hay un material en el suelo que tiene un poquito más de calidad, que es precisamente un material distinto a este que tenemos aquí, ¿eh? Pero básicamente, como veis, es un poco la misma historia. Lo interesante de todo esto, y ya para acabar, es que no tenéis que preocuparos por materiales, objetos, etcétera. Simplemente tenéis que aprender a utilizar el programa y veis que en muy poquito tiempo se consigue una escena tremendamente buena, ¿eh? Con muy poquito. Y nada más. Ha quedado espectacular, Jesús, ¿eh? Ha quedado espectacular y sobre todo es que básicamente yo estaba casi cronometrando y ha sido en 15 minutos. Sí, Desde que has importado el modelo hasta que has hecho el render sí, con renderizado incluido, ha sido 15 segundos y el renderizado, que normalmente es lo que más suele tardar con otros programas, aquí lo ha hecho en 7 segundos, sí. 8. Y como ya efectivamente íbamos un poco apretados de tiempo, no cambié ni la cama ni el material del suelo, pero se podía cambiar. De hecho, en el archivo que tenéis lo tenéis para poder cambiarlo, ¿eh? Esta cama que tenéis aquí es distinta a la cama que hemos utilizado nosotros, que venía con el modelo original. Pero bueno, es una cuestión secundaria totalmente. Vale. Ahí tenéis todos el modelo en el material del webinar que tenéis en el chat para que podáis practicar con un modelo muy sencillito, que no es nada exigente y podéis empezar ya a probar con los materiales de Twinmotion, con la iluminación, los HDR y vamos, es que en 10-15 minutos ya tienes un render presentable. Sí. Obviamente ya a partir de ahora todo es mejorar. A partir de este punto ya todo lo que hagas, el tiempo que le eches y el trabajo que hagas ya es para mejorar el render. Pero es que esto ha sido súper rápido, no me lo esperaba, yo tan rápido. Efectivamente, de hecho, este suelo que hay puesto en esta escena, por ejemplo, tiene mucha más calidad. Otra recomendación que os hago, y ya para terminar, es que siempre que utilicéis materiales, los materiales de la biblioteca Twinmotion están muy bien, pero materiales de la biblioteca de Kixel Megascan tienen mucha calidad, mucha calidad. Si buscáis ahí materiales, por ejemplo, como ese que estoy poniendo yo, es un material que tiene una calidad añadida enorme y no hay que tocar básicamente nada. Los de la biblioteca también están muy bien. Recordad que ese material que había en el suelo no es de la biblioteca de Twinmotion, venía con el modelo, ¿eh? En este caso, aquí sale este material muy pequeñito y básicamente lo que hacíamos aquí es en la sección de UV cambiar la escala y ponerlo un poquito más grande, ¿eh? Para configurar la escena un poquito más. Es decir, es un material que tiene mucha más calidad, ¿eh? Ahí lo tenéis un poquito más un poquito más cerca, ¿no? Entonces esta es una pasada, es una auténtica pasada. Y eso con un renderizado de poca calidad, ¿eh? Porque ya visteis que le pusimos muy poquita calidad a la hora de configurar lo que es la imagen en el Path Tracer, ¿eh? Muy poquita calidad. Vale,
Y bueno, pues nada más, es un poquito la historia. Mira, una preguntita rápida que nos Sí, hacen por aquí que me parece interesante comentarlo en este taller, ya que creo que es bastante relevante. Preguntan, pues, ¿qué tipo de archivos son compatibles para importar y exportar? Bueno, para exportar imágenes JPG, sí, MP4, etcétera, pero los archivos compatibles con Twinmotion para poder importar, sí. ¿me podrías mostrar brevemente? Dentro de la opción de geometría lo podéis ver directamente. Dentro de la opción de importar geometría, abrir, aquí tenéis los distintos tipos de archivos que podéis importar. Estos son archivos que podéis importar directamente. Eso quiere decir FBX, SKP, OBJ, Cinema 4D, C4D, DataSmith. Luego vienen archivos GLTF y GLB, que son archivos que podéis descargar desde la página de Sketchfab. De hecho, el archivo que tenéis descargado tiene un archivo, tiene una cama que tiene un formato GLTF. Lo tenéis ahí, que es el que iba a importar, pero bueno, no importé, pero lo podéis hacer vosotros sin ningún problema. Estos archivos, todos estos que están aquí, se pueden importar directamente. Es decir, vosotros tenéis el archivo y lo importáis. Si tenéis un archivo FBX o de SketchUp o OBJ o estos mismos archivos GLTF, después también DXF, etcétera. Vale. Después, si trabajáis con un programa de modelado como Revit o como Archicad o como 3D Studio o como Rhino, podéis utilizar el Direct Link, que no necesita de tener un archivo propio, digamos, en posesión, sino que desde el propio programa podéis vincular esa aplicación de modelado 3D con Twinmotion directamente a través del Direct Link. Después tenéis archivos de paisaje, evidentemente archivos que son TXT, XYZ y R16 de aplicaciones de estas de modelado de terrenos. Y después tenéis archivos de nubes de puntos también, LIDAR, E57 y LAS principalmente. ¿Vale? Entonces, estamos cubiertos prácticamente al 100% entre los archivos de geometría y el Direct Link, ¿vale? Porque en mayor o menor medida engloba a prácticamente todas las aplicaciones del mercado, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de exclusión, salvo una herramienta muy poco conocida que a lo mejor pues no tiene el Direct Link todavía definido. El Direct Link o el plugin lo podéis instalar desde la página de Twinmotion para instalarlo en la aplicación que utilicéis de modelado 3D. Es una opción también bastante importante. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Pues mira, hay otra pregunta. Yo no sabría decirlo, pero a ver si tú lo sabes, Sí. Jesús. Es comentar si las carpetas con los recursos que vas descargando se pueden guardar en un servidor local para que puedan acceder varios equipos. ¿Tú sabes si eso es posible? La... Realmente no lo hemos probado. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Eso ya no es una configuración de Twinmotion. Tú en la sección de preferencias tienes la opción de los caminos, de las rutas, en la que tú puedes utilizar una carpeta. La única configuración que tienes que hacer en el sistema operativo es que esa carpeta sea una carpeta compartida para que accedan los distintos equipos de la red. A partir de ahí, todo lo que guardes va a estar dentro de un archivo, generalmente cuando son modelos en 3D, de un archivo TMI, y ese archivo es el que conectará o que otra aplicación en otro equipo. Pero si tú accedes a esa carpeta, sí que se puede utilizar. Vamos, yo creo que no hay ningún problema por eso, porque en los dos, yo no lo he probado, pero en ambos Twinmotion tú puedes configurar una ruta que sea una ruta de red, con lo cual puedes acceder a los archivos de la ruta de red sin ningún tipo de problema. Perfecto. Yo Yo, no de lo he hecho, probado, pero yo creo que se puede. Lo que pasa es que ya es configuración del sistema operativo, claro, efectivamente, ya estamos aquí implementando ya un tema que tiene que ver mucho con el sistema operativo y con el propio servidor en Claro, sí. Así que efectivamente creo que es algo que es mejor probar, asignar esa carpeta como bien comentas y ver sí, cómo funciona la interoperabilidad entre el claro. programa y el servicio local. De hecho, lo bueno que tiene el tema de las rutas es que precisamente tú puedes elegir una carpeta distinta para guardar donde quieras. Yo siempre utilizo
lo que os comentaba antes, el ejemplo de los discos duros con menos capacidad o con más capacidad, pero puede ser una carpeta compartida de red sin ningún problema. Las carpetas compartidas de red, por lo que yo sé, ojo, tienen una letra asignada, con lo cual entonces no hay ningún problema. Vamos. No hay ningún Claro. problema Mira, en hay un tema que se repite mucho y es Sí, algo que, aunque no sea tanto una pregunta, es más bien una aclaración o sí, explicación, que es el motivo por el que el Path Tracer no es compatible con Mac. sí. Y no es tanto una incompatibilidad por Epic Games. A Epic Games le encantaría que fuese compatible con todos los ordenadores. Es una limitación propia del hardware y sistema operativo de Apple, de Mac. Efectivamente. En- Efectivamente. es decir, que ya no está. Dime. Claro. Sí, sí. Los desarrolladores de Epic utilizan Path Tracer a través de lo que comentábamos de DirectX. DirectX es un sistema que está basado, es Windows. Hay emuladores en Mac que se llaman Metal, si no recuerdo mal, pero no son válidos para trabajar con Path Tracer. Entonces es Apple el que tiene que incluir, por así decirlo, una tecnología o un software que emule a DirectX para que trabaje con el Path Tracer. Esa es la versión de Epic Games, ¿no? Y Epic y Apple yo creo que dice que es Epic el que tiene que adaptar su software a Mac. Entonces, pues bueno, hay una lucha eh, Tira y afloja. de tira y afloja entre ambos y bueno, pues ahí está. También me preguntan habitualmente el tema de las máquinas virtuales, pero yo personalmente no lo recomiendo. Para usuarios que tengan Mac, una máquina virtual generalmente la parte gráfica está emulada y entonces no suele ser suficiente para en un Mac poder utilizar Path Tracer a través de la emulación en máquina virtual. Entonces, pues bueno, eso es también cuestión de probarlo porque a lo mejor alguna máquina virtual sí que puede aprovechar tarjeta gráfica a tope, ¿no? Pero creo que es siempre una emulación Claro. por software y entonces siempre se pierde capacidad. Sí, otra pregunta que se está haciendo ¿Sí? bastante se nota que ya hay gente que ha utilizado bastante el programa y Sí, que le ha metido caña al Path Tracer, es esa incompatibilidad que tiene con el agua, el Path Tracer. sí. Y bueno, ya se ha confirmado que se va a mejorar en la futura actualización. Ahora mismo está en Unreal Engine 5.1, está metido en Twinmotion. Sí. En la próxima actualización de Twinmotion, no sé si será ya actualización de Twinmotion 2023.2 o la 2024, ya lo van a meter, ya lo han confirmado. Sí, Pero sí, lo van a solucionar dentro de poco. efectivamente, hay en el Path Tracer hay un problema de la transparencia con el, con el agua cuando activamos el Path Tracer, ¿vale? Eso es a lo que se refieren. Pero también hay otra cosa que lo comentábamos tú y yo, Juan, el otro día. Han incluido en el Path Tracer los recorridos de personajes, objetos, etcétera, animados dentro de los vídeos generados con Path Tracer. ¿Eh? No sé si Antes no lo lo, tenía disponible. si lo habéis Sí, antes no probado. se podía. Antes los objetos animados, como personajes, etcétera, quedaban estáticos en los vídeos generados con Path Tracer. Ahora los recorridos de caminos de cualquier tipo de elemento salen en movimiento, con lo cual tenemos muchísima mayor calidad añadida. Ya con el Path Tracer pero tenemos un vídeo más detallado ya con, por ejemplo, vehículos desplazándose, lo cual es interesante. De Así, todas formas, hay un truco para aquellos que quieran renderizar, por ejemplo, piscinas con el Path Tracer, que es algo bastante habitual, y ahí os encontráis el problema de que más que agua parece petróleo, lo que se está renderizando. sí, Hay un truco que es aplicar un vidrio en el agua sí, y luego utilizar un mapa de normal que tenga ondulaciones como simulación del agua, es decir, un mapa de normal o en displacement o en normal, ponerlo porque es lo que se está haciendo actualmente. De hecho, hay un mapa, efectivamente, hay un tipo de vidrio que hace un efecto de agua muy parecido al que hace el propio agua, sí, debe de el ser alguno Contorra por aquí. Paperglass. Este, ¿no? Sí, pues yo he visto un montón de vídeos y luego se le puede meter algún tipo de tinte o pigmento para darle un tono un poquito más azul turquesa o así, algo parecido, Sí, y consigues un efecto muy, muy, muy parecido al que consigues con el material de agua, como funcionaría el agua con el Path Tracer. sí, Así que al menos es un truquito que podéis exprimir. Mira, hay algo parecido, pero bueno, se sí, puede también sí. utilizar algún tipo de mapa
¿Se puede utilizar alguna textura, algún mapa de normal que ya tenga efectos de ondulaciones de agua de piscinas, algo así, que se puede conseguir en internet y aplicar y realmente se puede conseguir un efecto muy parecido? Claro, aquí con la velocidad, pues bueno, activando la Mm. velocidad, ¿no? Se puede hacer algo así. Seguramente no es este el mejor de los ejemplos, pero bueno, ahí Ujú. tenemos por ahí algunas opciones. De hecho, este debe ser mejor todavía incluso. Bueno, pues eso. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? A ver, alguna pregunta más que quede pendiente. Vi Así por ahí se una ha muy respondido. habitual. El equipo disponible, el equipo que hay que utilizar para Twinmotion. No os va a ayudar nada la respuesta que os voy a dar, el mejor que podáis. Pero, pero siempre el mejor dispositivo, sobre todo desde mi punto de vista, la mejor tarjeta gráfica que podáis y a partir de ahí cuanto más procesador y más RAM, mejor todavía. La tarjeta gráfica suele ir vinculada a procesador y RAM también, así que mínimo. Para el Path Tracer en la versión 2023 en requisitos del sistema piden una Nvidia RTX 2000 y de ahí para arriba, de la serie 2000 me refiero, y de ahí para arriba pues lo que haya, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Todo, en la versión 2022 de Sí, Twinmotion, algunas GTX eran compatibles con el Path Tracer, efectivamente, la efectivamente. 1070, la 1080, la 1660 que tenía la tecnología Turing, también permitía renderizar con el Path Tracer, pero desde que han sacado la 2023, que ya está basado en un Real Engine 5, ya ahora solamente las tarjetas gráficas RTX son compatibles. Y como bien ha dicho Jesús, yo creo que de una 3060 para arriba irá bien. Cuanto más mejor, efectivamente. Pero mínimo Efectivamente. una RTX 3060 o 3070 os va a ir bien. Para proyectos básicos o intermedios de complejidad. Eso es. Justo. Mm. A ver, pregunta entonces los render elements. De momento no. A ver, se está trabajando en ello para incluir los render elements en futuras actualizaciones. Es algo muy solicitado. Sí, Pero bueno, ya está en el roadmap de Twinmotion. sí. Hoy en día con la inteligencia artificial podéis hacer casi render elements sin tenerlos, así que es también otra opción. Sí, el de Meta. El de Meta, justo. Mm. Vale, y yo creo que no nos quedamos ninguna pregunta. Si el resto están contestadas online o ya se han contestado. Muy bien. Online, perdón, en directo por el chat. Habrá que Vale, sí, cambiar. vais a recibir todos la grabación. Mañana la recibiréis seguramente a lo largo del día para que podáis ver la grabación un poquito con más calma y sobre todo esa parte que ha hecho todo el render de principio a fin, pues lo veáis con más calma Sí, bueno, y nada. tened presente que el tema del render se hizo muy rápido por el tema de la presentación, ¿eh? Después, pero sobre todo para que veáis que con muy poquito, teniendo la interfaz controlada, es muy rápido hacer cualquier cosa. Es como todo, practicar y darle duro. No queda más remedio. Efectivamente. Oye, pues nada, Jesús, enhorabuena por otra gran masterclass webinar de Twinmotion. Yo creo que es algo muy necesario empezar a actualizar nuestro contenido con la nueva interfaz, ya que ha estado muchísimo tiempo con la versión antigua y yo creo que ya efectivamente tras acostumbrarnos durante tanto tiempo a la nueva interfaz hacía falta este tipo de presentación para ver cómo transicionar de una a otra y yo creo que ha quedado súper claro y vamos, al menos yo y por la gente con la que he hablado, en cuanto te acostumbres a utilizar esta nueva interfaz, es una maravilla. Sí, Mucho menos, más rápido, más personalización para poder poner los paneles donde tú quieras y hacer el tamaño del preview más grande o más pequeño. Está fenomenal. efectivamente, es mucho más rápida y aparte, bueno, tenemos una zona de trabajo mayor que antes, lo cual siempre se agradece, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado está muy, muy bien, muy bien. El jueves Perfecto, Jesús. tenemos, no os olvidéis, el tema de puesta en fase y conjunto de vistas, ¿eh?
para practicar un poquito más. Perfecto. Súper interesante y algo que además no habíamos cubierto en ningún otro webinar o taller anteriormente, así que yo creo que es una forma bastante espectacular de mostrar todo el desarrollo de un proyecto, o las fases constructivas de un proyecto de arquitectura, o el montaje de algún proyecto que estés haciendo, pues de stands o de algún interior. Realmente da mucho juego para poder darle un poquito más de dinamismo a las presentaciones. Sí, haremos un par de ejemplos. También os pasaremos un archivo para que podáis hacerlo vosotros. Y bueno, realmente el proceso es muy sencillo y explicaremos un poco todos los truquitos y las cositas para que vaya mejor, y a ver si sacamos algún vídeo, alguna cosita con la puesta en fase ahí colocada interesante.